Dios los bendiga, hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes que me están escuchando a través de estas plataformas en el día de hoy, hermanos y hermanas. Espero que ustedes me puedan escuchar. Puedo que cada uno de ustedes se encuentren bien. A cada uno de ustedes continuamos, hermanos y hermanas, con esta serie que Dios me plantó en mi corazón. Y vamos a comenzar, hermanos y hermanas, vamos a comenzar el pecado, el padre de la miseria. Y vamos a comenzar en el día de hoy, hermanos y hermanas, con este tema. Vámonos directamente a la palabra, hermanos y hermanas. Continuamos con este verso poderoso, con este verso que es algo que ya tenemos que nosotros entender desde ya, hermanos y hermanas, que si hay un vacío, que si hay algo que nos está deteniendo, es el pecado. Si hay algo que no estamos queriendo hacer, la voluntad del Señor, hermano y hermana, créalo o no, si no estamos haciendo eso, estamos pecando, estamos faltándole al Señor porque no somos fieles a Él. Y vamos a comenzar, hermanos y hermanas, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Santo es el Señor. Y vámonos, hermanos y hermanas, en el día de hoy, para que podamos nosotros en el día de hoy, hermanos, entender lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón en el día de hoy, porque Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, hermanos y hermanas, y es la voluntad de nosotros quererla nosotros alcanzar. Y vamos a comenzar, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vámonos, hermanos, porque tenemos que entender que cuando nosotros, los hombres y mujeres de Dios, pecan, el corazón en el corazón algo entra, sea bueno o sea malo. Vea, porque hay dos tipos de corazones. En el Lucas 6:45 habla del buen tesoro del corazón como en el mal tesoro de nuestro corazón. Lucas 6:45 nos confirma que nosotros no podemos confiar plenamente en nuestro corazón porque es engañoso. Porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Sí, hermanos y hermanas, en Jeremías 17:9 habla que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto nos quiere decir, hermanos y hermanas, que nosotros no debemos de seguir nuestro corazón. Porque nuestro corazón es malo. Y a causa del pecado, desde que el hombre pecó, nosotros tenemos que entender que este corazón que nosotros tenemos puede engañarnos a nosotros. Porque en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque muchos decidimos no obedecer a Dios. Hay desobediencia en el hombre y a la mujer a causa de nuestro mal corazón. Y por nosotros no tener un buen corazón, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros causamos que entre el mal corazón y entre el pecado. Y cuando el corazón está lleno de pecado, hermano y hermana, definitivamente ahí cuando viene la miseria a tu vida. Porque ¿quién podrá detener el pecado? ¿Quién podrá detenerlo? Solamente Jesucristo. Por eso nos dice que nosotros tenemos que alejarnos del pecado, porque solo Jesús es nuestra vida para formar un nuevo corazón en nosotros. Y seremos libres, hermanos y hermanas, y caminaremos obedeciendo al Señor. Y como nuestro corazón, hermanos y hermanas, está contaminado, hay cosas que
que nuestro corazón nos puede engañar. Podemos pensar que estamos haciendo lo correcto delante del Señor, hermanos y hermanas, pero hoy en este día tienes que tú examinar tu corazón. Y por eso esta serie, hermanos y hermanas, que estamos nosotros continuando, tenemos que nosotros entender. Los que están escuchando, los que están aquí, necesitamos nosotros entender que el pecado no es cualquier cosa, es algo serio que nos lleva a la muerte en vez que tengamos nosotros vida eterna, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Jehová, hermanos y hermanas, Él es el único que escudriña la mente y Él prueba el corazón para dar a cada uno de uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si tú cosechas, si tú haces lo bueno vas a recibir, lo bueno vas a dar. Si tú tienes un corazón malo, maldades, malas cosas, tú vas a dar. Por ende, hermano y hermana, nuestra boca está hecha por Dios y está hecha para poder ser de bendición y no de maldición, hermanos y hermanas, porque Deuteronomio menciona, tú decides la bendición o la maldición, hermanos y hermanas. Por eso en el día de hoy, Adán y Eva se escondieron de Dios. Y así hay muchos, hermanos y hermanas, que se esconden de Dios pensando que Dios no ve nada. Ahora, ¿podemos escondernos nosotros del hombre? Sí, podemos. Pero delante del Señor no podemos, hermanos y hermanas, porque Adán y Eva quisieron hacerlo, porque no obedecieron. Pedro decía a Jesús, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Pedro dijo varias veces, le dijo a Jesús, daré mi vida por ti. Pero Pedro, su corazón estaba contaminado de pecado. Por eso lo traicionó a Jesús y lo negó, hermano y hermana. Es que tenemos que entender que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él nos advierte a cosas que podemos nosotros evitar. Por eso hay varias personajes como Pedro y también como Judas, que lo traicionó también. Pero Pedro tuvo esta restauración. Porque sabía, hermanos y hermanas, que su corazón era engañoso, que su corazón lo traicionó. Judas también traicionó a Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que entender que la paga de pecado es muerte, hermanos y hermanas. Y yo quiero en el día de hoy, he hablado de esto en este mes, porque yo quiero que tú entiendas, que tú recapacites lo que Dios quiere hablarte a tu corazón, lo que quiere Dios evitarte para el futuro. Por eso Dios nos alerta, no hagas esto, no lo hagas. Pero el hombre y la mujer es terco, es necia, no queremos entender por las buenas y ya entendemos por las malas, sabiendo que Dios nos está avisando algo que puede venir, hermanos y hermanas. Santiago 1:15 en la Reina Valera 1960 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y otra versión dice: de estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completa desarrollo, mire, nace la muerte. Tenemos que entender que cuando el pecado completamente se desarrolla en nuestro corazón, sabemos muy bien, hermanos y hermanas, que hay algo que va a pasar. Nace la muerte. Porque Dios detesta el pecado, pero ama al pecador para que busque el arrepentimiento a tiempo, hermanos y hermanas. Y el que anduvo en pecado, el que está pecando, sabe que está viviendo una vida miserable, porque sabe muy bien que llega a su completo desarrollo
y después nace la muerte. Tarde o temprano, tú te vas a dar cuenta que el pecado, la desobediencia, cualquier cosa que tú estés atravesando, va a llegar a su fin. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nace la muerte. Te vas a sentir vacío. Te vas a decir, esto no es lo que yo quiero. Y es porque el hombre y la mujer necesita un arrepentimiento, necesita volverse a Dios, necesita volverse a sus mandamientos, hermano y hermana. Ese es el anhelo de Dios. Que todos no vivan, que vivan una vida feliz, no una vida pecaminosa, una vida miserable, hermano y hermana. Porque hay gente que dirá, Pablo aquí nos explica bien claro en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Mire, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por más que el hombre y la mujer que está en pecado quiera hacer el bien, está haciendo lo malo. Y no lo quiere hacer. Se arrepiente, va al pecado, corre a él y después se arrepiente. Perdóname, Dios, ya no quiero hacerlo. Pero siguen y siguen con el mismo pecado, hermanos y hermanas. Y Dios quiere liberarte. Dios quiere sacarte de esa vida pecaminosa, esa vida que te va a llevar a la miseria, que te va a acabar por dentro y después llegará la muerte. Bien, hermano. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero yo entender que no nomás se trata de, o sea, hay maneras de pecar, muchas cosas que el hombre puede hacer, que ni se te da cuenta. Hay muchos que dicen, no, pues eso no es pecado. Pues entonces, ¿qué es? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano y hermana, si tú sabes que tienes que hacer el bien y le quieres hacer el mal a esa persona o el que está al lado de ti, y en vez que le quieras hacer el bien, le haces el mal, le es pecado. Mire, Dios, es que tenemos que entender, hermanos y hermanas. Porque, mire, hay gente que decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque todos le fallamos al Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que está en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque en vez que queremos hacer el bien, hacemos el mal. Él es el único que los puede limpiar de toda maldad, hermanos y hermanas. Necesitamos ya entender que la vida pecaminosa nos aleja del Señor. La vida pecaminosa nos deja el espíritu que mora en nosotros. El espíritu de Dios se aleja, se va de nosotros. Y eso es lo que no queremos. Queremos vivir una vida con paz, una vida libre, viviendo para el Señor, no viviendo para el pecado, porque el pecado nos va a llevar a la muerte, hermanos y hermanas. Y hoy en este día, yo quiero que tú entiendas, hoy en este día Dios te está diciendo, aléjate del pecado, corre del pecado, porque poco tiempo te queda, dice el Señor. Por ende, hoy en este día, hermano y hermana, tú que me estás escuchando, hoy que todavía hay esperanza, hoy que todavía Dios te está diciendo en el día de hoy, quiere que tú cambies, quiere que tú vuelvas a Él. Y hay muchos que no lo están haciendo, hermanos y hermanas. Necesitamos volver al primer amor. Y termino, hermanos y hermanas, con este verso en el día de hoy. Romanos 8 del 1 al 2. Mire lo que dice y voy terminando, hermanos y hermanas, con esta serie. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte, del pecado y de la ley, del pecado y de la muerte. Mire, hermanos, los que ya pertenecen a Cristo, ya no hay condenación. Porque Dios ya te ha libertado, hermano y hermana. Y hoy en este día, si has llegado hasta hoy quiero que tú, si ya has sido libre, si tú tienes un testimonio donde Dios ya te ha llevado por diversos lugares, o has sentido la muerte que te ha llegado por el pecado, escribe tu testimonio, hermano y hermana, para que la gente vea que el pecado nos va a llevar a la miseria y nos va a hundir cada día más. Por ende, en el día de hoy, Dios quiere liberarte, hoy quiere hacerte libre, y en el nombre de Jesús, acepta, vuelve al Señor, ahorita que hay esperanza, hermano y hermana, porque el día de mañana no lo sabemos, el día de mañana no está garantizado para nosotros. Por ende, hoy en este día, si no, el pecado te va a consumir. En el nombre de Jesús, vuelve al Señor de señores en el día de hoy. Santo es el Señor